Bien, vamos a empezar a corregir el ejercicio 1. Este dice: en un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48. Entonces, vamos a ir tomando datos. 120 personas. 48 de los que van saben hablar inglés. 36 francés. 36 francés. Y 12 los dos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés? ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable francés? Bien, como veis, en este ejercicio, lo primero que vamos a hacer, lo primero que se hace siempre es escribir los sucesos y sus probabilidades. Entonces tengo el suceso, hablar inglés, el suceso, hablar francés. Esos son los dos sucesos con los que vamos a trabajar. Y ahora vamos a escribir los datos. Sé que la probabilidad de hablar inglés son 48 partido 120. 48 partido 120 son 2/5, ¿vale? Son 2/5. La probabilidad de hablar francés son 36 partido 120, que estos son 3 décimas. Podemos utilizar cualquiera de las probabilidades. Y por último, hablen los dos idiomas. ¿Eso qué quiere decir? Que hablen inglés y hablen francés. Eso, en teoría de probabilidad, se traduce como la intersección de los sucesos. Inglés y francés. Inglés y francés son 12. 12 partido 120. Esto es un décimo. Si no os gustan las fracciones, podéis trabajar con decimales. O sea, 2/5 son 0,40, esto es 0,30 y esto es 0,10. Como más os guste. Bien, entonces esto es el típico ejercicio de álgebra de sucesos, porque el primer apartado me piden cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos, es decir, la probabilidad de hablar inglés o francés. Como esto había hecho miles, tenemos las probabilidades, la intersección, o sea, esto directamente por la primera propiedad de las probabilidades será la probabilidad de inglés más la probabilidad de francés menos la probabilidad de inglés y francés. ¿Vale? Simplemente exactamente igual que los que hemos hecho, pero en vez de darnos las probabilidades de los sucesos, nos hacen un problema con texto. Un poquito más folclore, pero lo demás es lo mismo. 3 décimos menos 1 décimo. Esto, si yo lo he hecho bien, me da 6 décimos. O 0,6 si preferís los decimales. Y el apartado B y el C, todo se puede hacer por álgebra de sucesos, pero vosotros sabéis que los ejercicios de álgebra de sucesos, a mí personalmente, prefiero hacerlo con tabla de contingencia, ¿vale? Voy a terminar haciéndolo con álgebra de sucesos y luego al final lo voy a hacer con tabla de contingencia. Para que veáis que no es nada difícil. La B es con la probabilidad que hable francés sabiendo que habla inglés. Sabemos que habla inglés. ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés? Pues, por definición de probabilidad condicionada, probabilidad de inglés y francés, partido por la probabilidad de inglés. Esto nos da... vamos a ver, probabilidad de inglés y francés 0,10, probabilidad de inglés 0,4, es decir, esto nos da un cuarto, o bien 0,25. A ver. O bien 0,25, lo que os guste más. Si os gustan los decimales, pues con decimales. Y por último, el apartado C es ¿cuál es la probabilidad de que solo hable francés? Es decir, me están preguntando que hable francés.
y que no hable inglés. Bien, pues esto es lo mismo. Esto yo no os recomiendo que aprendáis las fórmulas de memorieta, así que vamos a ver cómo se hace. La probabilidad. Si yo tengo aquí la gente que habla inglés y tengo aquí la gente que habla francés y me están pidiendo los que hablan francés y no hablan inglés, es decir, me están preguntando este trozo, pero el suceso hablar francés está formado por estos dos, es decir, el suceso francés será hablar francés y hablar inglés, que son estos de aquí, unido a estos de aquí, que son los que hablan francés y no hablan inglés. Bien, si yo calculo la probabilidad de francés, esto será la probabilidad de esta unión. Como estos sucesos son incompatibles, es decir, no tienen elementos comunes, no se puede hablar inglés y no hablarlo a la vez, no tienen sucesos comunes por el tercer axioma de Kolmogorov, la probabilidad de francés y inglés más la probabilidad de francés y no inglés. Despejamos y tenemos que la probabilidad de francés y no inglés es igual a la probabilidad de francés menos la probabilidad de francés e inglés. Esta propiedad muchos de vosotros la habéis utilizado con anterioridad, pero siempre hay que decir de dónde viene. Bien, pues solo tenemos que sustituir la probabilidad de francés 0,30 menos 0,10 y esto nos da 0,2. Esa sería la respuesta. Sí, estoy haciéndolo por álgebra de sucesos. En cualquier caso, yo este ejercicio no lo haría nunca por álgebra de sucesos, siempre lo haría por tabla de contingencia. Así que voy a hacerlo ahora por tabla de contingencia. Por tabla de contingencia, yo empiezo el ejercicio escribiendo los datos que me da el problema en una tabla. ¿Por qué lo hago por tabla de contingencia y no lo hago con un diagrama de árbol? Porque yo en el enunciado lo que me da es la probabilidad de hablar inglés y francés. No me dan probabilidades condicionadas. No me dan la probabilidad de hablar inglés sabiendo que habla francés o de hablar francés sabiendo que habla inglés. Me dan la probabilidad de los dos. Es decir, tengo aquí la probabilidad condicionada. Aquí puedo poner inglés. Aquí los que no hablan inglés, aquí los que hablan francés, aquí los que no hablan francés. Si trabajo con probabilidades, aquí pongo un 1. Si voy a escribir los datos, que en este caso creo que es más fácil, estos son en total los 120, ¿vale? Entonces, que hablen francés, que hablen inglés, 48. Que no hablen inglés, pues 120 menos 48, es decir, 72. Que hablen francés, 36. Que no hablen francés, 120 menos 36, es decir, 84. Y otro dato que nos da el problema es que hablan inglés y francés, 12. O sea, con esta información relleno la tabla. ¿Cuántos no hablan inglés? Hablan inglés y hablan francés y no hablan inglés. Pues estos son 36 menos 12. 36 menos 12 son 24. Y aquí 48 menos 12, 36. Y aquí 72 menos 24, 48. Nos queda comprobar que 36 más 48 son 84, es decir, que hemos hecho bien la tabla. Esta tabla se podía hacer exactamente igual. En vez de escribir estos números, escribir estas probabilidades que tenemos aquí. Si prefería hacerlas con probabilidades exactamente igual. Y ahora ya con la tabla contestar a las preguntas es muy fácil. La pregunta A es igual que la hemos hecho antes, ¿vale? La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad de la otra menos la probabilidad del otro. El apartado B
O lo hacemos como antes, con las definiciones, o lo hacemos viendo esto. ¿Cuál es la probabilidad de, sabiendo que hablan inglés, hablen francés? Uy, aquí me he equivocado, aquí he puesto P y es F, es francés, ¿eh? Bien, pues esto será... puedo hacerlo, insisto, con la fórmula o puedo prestar atención. Estoy trabajando solo con los que hablan inglés, ¿no? Estoy trabajando solo con los que hablan inglés. Pues los casos posibles, 48. Y los favorables, los 12, que también hablan francés. Esto también me da un cuarto, también me da 0,25. ¿Cómo lo hacéis? Como os guste. Y por último, el apartado C sí que es mucho más fácil. La probabilidad es francés y no inglés. Según esta información, los que hablan francés y no hablan inglés son 24 y el total de personas que hay en este viaje son 120, ¿vale? Y esto, pues igual que antes, me dará 0,2. ¿Cómo lo hacéis? Como resulte más cómodo. En este caso yo creo que es bastante más fácil hacerlo con la tabla de contingencia.